Bueno, entonces ahí está el título, Introducción al problema de la imagen y la cultura visual. Esto corresponde específicamente al tema del módulo 1 y allí vamos a introducirnos también en los debates, mitos y desafíos que nos presenta la denominada cultura visual. Uno de los autores que vamos a abordar es Mitchell. Mitchell es profesor en el Departamento de Filología y Literatura Inglesa e Historia del Arte en la Universidad de Chicago. Es un autor hiperpremiado con reconocimientos ligados a la crítica y la historia del arte particularmente, y también fue nominado a los premios Pulitzer, entre otros. Sus publicaciones giran en torno a la relación entre la imagen y la palabra y los medios de comunicación, y entre esos podemos destacar un poco las portadas que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Imagen, texto, ideología, iconología, que es como uno de los primeros textos, la teoría de la imagen, que es lo que vamos a ir retomando un poquito ahora en torno a este libro. Hay un artículo publicado en la revista Estudios Visuales, valga toda la redundancia, que es el capitulito que ustedes, es el articulito, no el capitulito, el artículo que ustedes van a leer. Otro texto muy importante es ¿Qué quieren las imágenes? Un poco allí aborda la cuestión de la performatividad de las imágenes, ¿sí? Un poco desligándose ya de la cuestión más discursiva y la predominancia de la palabra en la construcción del sentido social, para ahondar en la especificidad de lo visual, justamente, y su implicancia o incidencia en esta producción del sentido. Y bueno, la ciencia de la imagen, iconología, cultura visual y estética de los medios. Y tenemos, que creo que lo vamos a poner como optativa, tenemos un capitulito que lo tenemos digitalizado, que lo habíamos dado para el Seminario de Cultura Visual el año pasado, que me parece que también el primer capítulo introductorio resume bastante bien la postura del autor. Este autor a mí me interesa mucho y siempre pienso que no nos da el tiempo, ¿no?, para desarrollar, porque me parece muy interesante su posición. Nicolás Mirzoeff, pero ahí voy a dejar de compartir porque alguien me está pidiendo. Pasa. Me está pidiendo entrar. Bueno, después directamente creo que ya voy a... que lo siento al que llegue tarde. Nicolás Mirzoeff también trabaja la cuestión de los estudios visuales, pero en articulación con los estudios culturales, ¿sí? Y particularmente él es profesor de medios y cultura y comunicación en la Universidad de Nueva York, y es uno de los referentes, digamos, de los estudios de la cultura visual particularmente, y nosotros hoy vamos a empezar a ver ese texto, el primero, una introducción a la cultura visual. Ustedes van a ver que yo voy a ir haciendo unas referencias, y bueno, ahí está ya está la bibliografía disponible en el aula. Obviamente hay el lector de la cultura visual, es otro texto muy interesante. También hay un capítulo de Stuart Hall en ese libro que es muy, muy interesante, quizás uno de los libros que a mí más me gusta de este autor, y que no llegamos a profundizar por problemas de tiempo, básicamente, es El derecho a la mirada, o una contrahistoria de la visualidad. De hecho, el concepto contravisualidad es quien mejor lo trabaja, y está ligado un poco a cómo, eso es muy interesante ver cómo el pensamiento de un autor está atravesado también por su militancia y por su compromiso por las causas sociales. En este caso,
Mirzoeff es un militante contra el racismo y ha formado parte, ¿no?, de esos movimientos que las vidas negras importan, ¿no? Entonces, que tuvieron inclusive un mayor auge el año pasado con la muerte de George Floyd. Y también forma parte de movimientos antimonumentos que justamente se dedican a derribar los monumentos de racistas o de militares colonialistas y racistas, y podríamos decir que su teoría de la cultura visual se vincula a una visualidad pensada desde la decolonialidad, ¿no? Entonces, me parece muy importante citar. Yo el año pasado empezaba esta clase citando un artículo. Fíjense que la muerte de George Floyd el año pasado fue, si no me equivoco, a fines de mayo, más o menos. Si me equivoco, me dicen. Y bueno, cuando empezaba, él, bueno, además, Mirzoeff, como todo profesor, ¿no?, de comunicación, tiene una activa presencia en redes. De hecho, yo ahí en la guía que tienen disponible en el aula incorporo, creo que la página web de Mirzoeff, y también, bueno, él escribe para distintos diarios de Estados Unidos y revistas, y en ese marco me había encontrado con un articulito donde extraje este texto, donde él decía, estoy escribiendo esto después del asesinato policial de George Floyd en las calles de Minneapolis. Mientras 3 policías detuvieron a Floyd, como el mundo ahora sabe, uno se arrodilló sobre su cuello y lo mató, mientras que un cuarto intentó dispersar a una pequeña multitud de transeúntes convertidos en manifestantes. El policía o quienes intentaron disuadir a la gente decían, no hay nada que ver aquí. Debido a que una joven de 17 años capturó ese momento con su teléfono, se hizo visible uno de los más de 1000 asesinatos policiales al año en los Estados Unidos. No hay nada que ver aquí, ¿no? Esa frase es una mentira estructural diseñada para sostener la supremacía blanca, planteaba. Y un poco corriendo el tiempo y ya más hacia noviembre del año pasado, bueno, dio varias conferencias y empezó a trabajar un poco ese video que se hizo viral, ¿no?, de ese momento fatal, digamos, del asesinato de Floyd, y en consonancia justamente con este concepto de contravisualidad y ese libro que les decía, El derecho a la mirada. En un momento le preguntan, ¿no?, si tuvieras que seleccionar el acontecimiento visual más importante de 2020, ¿cuál sería y por qué? Y él no duda, digamos, él dice, aquí no hay duda, sería el video, y ya, digamos, ya era súper conocido, ya para entonces, ¿no?, que Darnella Fraser era quien capturó ese momento, ¿no? Y él dice allí, dice, su película es lo que yo llamo una contravisualidad, a esa interpretación filtrada y prejuiciosa que ve a todos y a cada uno de los negros como una amenaza permanente. Bueno, también comenta cómo la hija de Floyd dijo, papá cambió el mundo. Entonces, para Mirzoeff, él dice, sí, él lo hizo, pero fue posible gracias también a las acciones de otra joven, en este caso, la joven que capturó ese momento, ¿no? Lo que hizo ese registro visual fue mostrar que otro mundo es posible. También demostró que hacer cambios sociales a través de los medios visuales no solo es posible, sino que sucede. Entonces, obviamente que hay como una exageración, podríamos decir, para afirmar una teoría. En este caso, acá está el video, después les voy a pasar directamente, si quieren, ya al Facebook, donde él expone esto, pero en su perfecto inglés, por supuesto. Acá está en una traducción nomás, pero es cortito el video y me parece que resume bien la teoría de la contravisualidad. Así que para quienes les interesen trabajar el tema del racismo, siempre
y la vinculación con las imágenes y los medios visuales, que ahora vamos a conceptualizar medios visuales a través de los estudios visuales, me parece como interesante. Otra cuestión que en relación a los cambios que producen, ¿no? esta secuencia, ¿no? de movimiento social, de las performances, de distintos sectores aliados en torno y en contra de esta causa del racismo y la mediación de las imágenes, frente a esa anterior, ¿no? Consigna, no hay nada que ver aquí, un poco que planteaban los policías. Ya abril más o menos de este año, el Washington Post posteó, o bueno, publicó, ¿no? una especie de instructivo, que también lo tengo al link ahí, que directamente los voy a poner en el Facebook, me parece, Facu, ¿te parece? Yo te paso después el PowerPoint, porque no nos da tiempo para ver todo esto, pero me parece interesante para quienes les interesen estos temas. Y este instructivo ya asegura, ¿no? Ya acentúa el derecho que tienen los ciudadanos, ¿no? A grabar la acción policial, ¿no? Y entonces hay como un decálogo, y es muy interesante porque en uno de los puntos, no sé si el 4 o el 5, plantea grabe como si fuera un periodista. Y me pareció muy interesante eso, porque eso otra vez como nos da nuevas puntas para seguir discutiendo cuestiones de la relación, ¿no? Entre el periodismo contemporáneo, ¿no? Y la acción de estas pantallas que atraviesan la vida cotidiana y que hacen que cualquiera hoy pueda poner a circular información y contrainformación también, ¿no? Y me parece muy interesante en momentos incluso que de los que vivimos como ahora, donde las campañas políticas, digamos, blindan, ¿no? Los mensajes en una dirección y desde arriba hacia abajo, y entonces me parece interesante el rol de estas redes y de la ciudadanía auspiciando un agenciamiento de esos móviles y construyendo este tipo de mensajes. Bueno, un poco esos dos autores muy importantes, Mitchell y Mirzoeff, y obviamente lo vamos a retomar, como les había dicho ya en la clase pasada, a Barthes, que ya en los 50 empieza a trabajar estos temas de la imagen y obviamente él viene de la literatura, es un crítico literario, es también tiene todo un trabajo muy estructuralista vinculado al análisis de los relatos, de las narraciones en general, pero siempre me parece muy interesante en todo como algo transversal a toda su obra de crítico, como dije en lo anterior, ¿no? Si estábamos hablando de dos referentes de Estados Unidos, vamos a decir, bueno, que este referente es francés, que, bueno, es un crítico literario, ensayista, semiólogo, ¿no? Y él un poco se lo ha dicho como un intelectual inclasificable, un sujeto incierto, en el sentido de que ha sido muy prolífico en desarrollar la crítica cultural en torno a diferentes objetos de estudio, y no se lo puede clasificar también en una sola corriente, porque tiene una primera etapa muy estructuralista y va virando hacia el postestructuralismo. Un poco esto ya lo expliqué en la primera clase, así que no me voy a detener, pero sí ahora vamos a ir retomando algunos conceptos centrales que igual Barthes va a ser, vamos a detenernos en una clase específica, la clase que viene creo que. Así que no me detengo mucho, pero sí me interesan rescatar dos textos. Uno es el de la Torre Eiffel, que en realidad es un compilado de los primeros textos sobre la imagen, textos sobre la imagen, y que ahora lo vamos a ver y que ustedes tenían para leer para hoy.
Y el otro texto que me parece central, que siempre lo elijo porque tiene que ver con un poco esto de la contravisualidad, pero pensada desde distintos objetos de la cultura y desde la representación, básicamente, no tanto desde la imagen como presentación y como acción, que es como acontecimiento, que es como la perspectiva que tiene Mirzoeff, sino más que nada qué es lo que el cuadro representa y en el modo en que se representa, si lo que se representa lo que hace es vehiculizar sentidos naturalizados, ¿no? Estereotipos sociales, por ejemplo, o no, digamos. Entonces, en ese caso, me parece que el texto base y para pensar todo el tema de las representaciones sociales en general es mitologías. Y mitologías abre el juego realmente, porque que de hecho un poco por eso como lo miraban de reojo a Barthes en el momento en que saca mitologías, porque estamos hablando de que mitologías es como también una serie de textos muy cortitos que salieron, se publicaron en revistas de divulgación y que luego se recopilan en este libro. Entonces tenemos todo una primera parte de las mitologías en sí, de todo lo que se publicó en los libros, en las revistas, digo, de divulgación hacia los 50. Y una segunda parte que es como la parte más teórica de formalización y que sigue un poco la línea más estructuralista y que acá esto nosotros lo vamos a dar la clase que viene, que es cómo Barthes toma el signo de Saussure, lo complejiza para pensar a partir de esa segunda instancia, ¿no? La de la connotación, pensar todos los objetos de la cultura, no solamente el texto lingüístico o el signo lingüístico que era o en torno al sistema de la lengua, que era en torno a lo cual gira la teoría de Saussure. Bueno, y me interesa rescatar en torno a lo que venimos viendo en esta introducción, es este párrafo, porque está justamente en el prefacio de este libro de mitologías, que es un prefacio a la primera edición, o sea, y me parece muy importante porque es como el punto de partida, o sea, qué lo mueve a Barthes a realizar este tipo de operación semiológica, ¿no? El punto de partida de esta reflexión era con frecuencia un sentimiento de impaciencia ante lo natural, ¿no? Entre comillas, con que la prensa, el arte, el sentido común encubren permanentemente una realidad que no por ser la que vivimos deja de ser absolutamente histórica. En una palabra, sufría ver confundida constantemente naturaleza e historia en el relato de nuestra actualidad, ¿no? Claramente, y más en estos tiempos, nada es natural, ¿no? Todo lo que vemos es una construcción que responde a intereses muy específicos. Para un poco problematizar la cuestión de la cultura visual, a mí me gusta mucho esta obra y creo que que es de Christopher Baker. Voy a intentar por ahí, porque es recortita, porque siempre la explico y no, me parece que no se llega a comprender en su totalidad. Christopher Baker dice, bueno, este es Hola, Hola Mundo, o cómo no puedo parar, no paro de escuchar. No aprendo a parar de escuchar y a amar el ruido, un poco eso sería y amar el silencio, ¿no? Eso, a ver, quiero salir un poquito de acá. A ver esto.
díganme si escuchan, porque lo voy a transmitir directamente. Bien, no sé si escucharon, vieron bien. En realidad sería cómo aprendí a parar de escuchar y amar el ruido. Ese sería el subtítulo, ¿no? Me parece muy importante o interesante porque me parece que esta obra nos permite introducirnos a la fuerza del momento en que estamos viviendo, ¿no? De la cultura visual que trae aparejada transformaciones, ¿no? En el modo en que se presenta lo visual y en los modos en que analizamos lo visual desde la tradicional semiología de la imagen de deriva estructuralista, y cómo este tipo de imágenes y este tipo de acontecimientos visuales nos exige de alguna manera revisar esas primeras teorías. Como sabemos, un poco ese declive de la modernidad, que un poco lo trabaja muy bien Carlón y seguramente lo va a desarrollar Patricio luego, está como identificada con la revolución industrial, ¿no? Esa modernidad identificada con la revolución industrial, y estamos un poco ante el advenimiento de esta era contemporánea que está más vinculada a la revolución informática y digital, obviamente, que precipita ya desde la década del 90 la emergencia de este campo de estudios de lo visual, que, como dice Mitchell, no solo lo social, ¿no?, construye lo visual, sino también lo visual construye el campo social. Y me parecía muy interesante esta obra porque me parece que es una metáfora de nuestro tiempo, cómo nuestras vidas están atravesadas por las pantallas, como dice Mirzoeff. Y un poco el año pasado hubo bastantes análisis en relación a lo que nos está sucediendo, ¿no? Y que estamos viviendo en este preciso momento y cómo estamos llevando adelante esta clase particularmente, ¿no? Y con determinados acontecimientos sociales
cómo nos fueron llegando y cómo fueron impactando y afectando nuestros modos de pensar, de percibir, de actuar, ¿no? Incluso tiene que ver con esos, los efectos que produce ese aislamiento, pero a su vez una sobrecarga, ¿no?, de información que muchos autores los llamaron la inflación discursiva, ¿no? El mismo Scolari ha desarrollado bastantes textos y bastantes reflexiones en relación a esto, ¿no? Esta inflación discursiva que atraviesan estas pantallas y que nos arrastran casi intempestivamente, podríamos decir, a la digitalización de nuestras vidas. Y estallan estas imágenes en una cantidad casi inaprehensible, y eso es lo que muestra un poco esta obra, que es muy anterior a lo que nos sucedía, pero siempre el arte nos va mostrando un poco el camino, ¿no? Esa cantidad inaprehensible abre el debate en torno a un problema que lo desarrolla muy bien Joan Fontcuberta, que es otro autor que vamos a revisar seguramente, que tiene que ver con que él dice que ya hay como una sobreproducción de imágenes. Entonces, las nuevas producciones tienen que exigirse de alguna manera una ecología visual. Y es algo que claramente no lo estamos haciendo. Antes de la pandemia se decía que ya es, incluso Mirzoeff lo trabaja muy bien, que se producía en 2 minutos, en la era global, la misma cantidad de imágenes que se produjo en todo el siglo XIX. Imagínense la cantidad de imágenes que estamos produciendo y que ya no se pueden ni guardar, ¿no? En este momento. Bueno, entonces, y eso nos lleva también a otra cuestión, a otra problemática que tiene que ver con la virulencia del contenido. Esto lo hemos visto bastante en cómo se trató la pandemia durante, sobre todo, la primera etapa del año pasado. Que en realidad ahí se pone en escena como, ya obviamente Verón lo ha dicho, ¿no? Que los medios construyen, ¿no?, lo social, que es un acontecimiento social, que construyen el acontecimiento, ¿no?, la noticia como acontecimiento, pero creo que lo vivimos y lo sentimos más profundamente cómo realmente los medios van a influir en nuestros modos de percibir y de pensar, ¿no? Entonces, me parecía traer un poco todo esto, porque todo esto, la inflación discursiva, la vida atravesada por las pantallas y las multipantallas, el momento de las multipantallas, la cuestión del estallido de las imágenes, como un poco de eso va el título. Les muestro acá, bueno, ya las había mostrado, me parece, la clase anterior, pero un poco la metáfora de la obra que usa Joan Fontcuberta para referir, ¿no?, a ese estallido visual en la era de la posfotografía. Es como son todos debates que atraviesan esta materia, que todo esto también lleva a lo que se empezó a discutir el año pasado, ¿no?, de nuevo, la ansiedad, el pánico, la angustia social, etc. Entonces, me parece que son todos temas que configuran como una especie de red o de trama que sirven para armar, digamos, puntos nodales para ir ingresando a lo largo de la materia. Sobre el objeto en sí de los estudios de la cultura visual, Mitchell dice que la concepción de la cultura visual debe insistir, ¿no?, en la exploración de la construcción visual del campo social. Creo que hoy más que nunca, con esto de las pantallas como atravesando nuestras vidas y nuestras acciones, sí se ve mucho más evidente, ¿no? No se trata solo de que, en tanto animales sociales que somos, veamos el modo en que ejercemos la visión, sino que comprobemos la forma
adquirida de nuestros compromisos sociales. Y en la forma va ahí a aparecer, ¿no?, la discusión en torno a los regímenes de la mirada, en por qué se muestra esto de esta forma y no de otra, y la cuestión de la pregunta insistente, ¿no?, por el poder, que siempre está en el eje de la cuestión, sobre todo desde los estudios visuales, ¿no? Bueno, en este contexto me parece importante ir marcando algunos hitos que para hoy ya es común para nosotros, pero en ese momento, sobre todo en la década de los 90, fíjense que en la clase pasada yo había hecho una especie de anclaje temporal entre los 60 y los 90. Claramente ese momento, y sobre todo en los 90 para llegar al giro digital, van a producirse un montón de hitos, ¿no? Que este escenario es el escenario que en el plano teórico aparecen un montón de reflexiones sobre el fin o la muerte de ciertas eras para dar lugar a la emergencia de los denominados post, ¿no? El fin de la modernidad, como les hablaba anteriormente, ¿no?, para dar lugar a la posmodernidad, la sobremodernidad, otras modernidades. Hay modernidades paralelas, hay distintos teóricos en relación a eso. El fin de la historia, ¿no? El fin o la muerte del arte, la muerte del cine, la muerte de la fotografía, ¿no? Eso quizás ahora lo veamos un poquito más. ¿Cuándo muere la fotografía? Muere la fotografía. La muerte también de los medios masivos o el fin de los medios masivos, que es un poco el título de uno de los textos de Carlón, ¿no? Ese tiempo, estamos ante ese tiempo poshistórico, ¿no? El pasaje de la era de la fotografía a la posfotografía, como lo plantea Jean Fontcuberta. Estamos en el tiempo del post-cine, post-televisión, la era de los post-medios masivos, ¿no?, entre otros. Bueno, ahí aparecen un montón de autores que podríamos revisar, desde Danto, Bátimo, para el tema del arte y la filosofía, Mirzoeff, que lo traigo a colación, ¿no?, Fontcuberta, Carlón, que son más del campo de que nos atañe a nosotros. Entre estos diversos acontecimientos que van a marcar, ¿no?, estos pasajes, particularmente Mirzoeff en ese texto, en una introducción a la cultura visual y en la introducción de ese texto, va a destacar una serie de programas, ¿no?, como el Photoshop, que lo que hace es posibilitar justamente la alteración de las imágenes. También la cámara digital, ¿no?, que permite incluso la manipulación de la imagen en el ordenador o la computadora. El Internet para el envío y el reenvío de imágenes manipulables y manipuladas. Algo que es sumamente común, que sin esto no podría existir el meme hoy, por ejemplo. Yo estaba pensando que es uno de las imágenes de este tiempo, claramente, del tipo de medio visual mixto en realidad, porque siempre mixtura imagen y palabra. El montaje publicitario, la convergencia mediática, la multiplicación de pantallas con fuerte incidencia en la vida cotidiana, ¿no? Puse estos dos ejemplos, pues me parecían que son ejemplos muy relevantes. Uno que tiene que ver con una fotografía de Marcos López, Asado Mendiolaza, que es una cita de La Última Cena, ¿no? Y que, según los críticos, esta fotografía marca el pasaje de la fotografía analógica tradicional a la fotografía digital, completamente digital, y es una de las fotografías
ícono de Latinoamérica, no solo por lo que representa o porque es una cita, una obra de la historia del arte y que dialoga con una iconografía religiosa, etcétera, sino en términos tecnológicos. Esta fotografía está hecha en 3 partes, ¿no? Es un montaje, o sea, vos nunca podrías tomar con la tecnología anterior esta fotografía así de estos personajes en primer plano y en esa dimensión de longitud. Y entonces son 3 fotografías ensambladas, ¿sí? Pero además es todo una puesta en escena, todo es un montaje. Y además, Marcos López particularmente trabaja con la postproducción digital, donde, por ejemplo, hace que en muchos de los elementos les haya cambiado el color, por ejemplo, del sifón o de la ensaladera amarilla, porque él compone según los colores y él lo explicita, ¿no? Entonces, esta es una fotografía ícono de ese pasaje, ¿no? De esa fotografía, de la fotografía a la postfotografía. Y claramente unos 10 años después me parece interesante uno de estos memes, ¿no? que se viralizaron en relación a la última cena, fue en la Semana Santa, ¿no? de este momento que estamos viviendo de pandemia. Entonces me parece relevante pensar estos objetos en relación siempre el contexto de transformaciones socioculturales, pero también tecnológicas que hacen a la reconfiguración del campo comunicacional. Bueno, sobre los objetos de estudios de la cultura visual, justamente Mirzoeff va a plantear estas condiciones, la aceleración de la producción, circulación y reproducción de las imágenes, que va a exigir, ¿no? El campo, analizar la complejización creciente de las relaciones entre artes, medios y vida cotidiana. Y esta tríada, ¿no? Y esa relación es una cosa que aparece todo el tiempo por ejemplo, en la bibliografía de Carlón, que es como uno de los referentes para pensar esta nueva era, digamos, ¿no? Ya no serían tanto los textos de Barthes o los textos de hasta los 80, ¿no? Que estaban vinculados a otras condiciones de producción justamente de los objetos que analizan. Bueno, entonces, complejizar esa relación, ¿no? entre artes, medios y vida cotidiana a partir de la preeminencia de Internet, las redes sociales y las formas de sociabilidad atravesadas por las imágenes y por las pantallas. Ya lo dije un poco, Mirzoeff va a plantear esa vida que se atraviesa o se desarrolla en la pantalla, y estas vidas se expresan en una progresiva vigilancia visual. Lo de la vigilancia visual, que tiene que ver, ¿no? con las cámaras ubicadas en los autobuses, centros comerciales, autopistas, puentes callejeros, etcétera, que lo desarrolla Mirzoeff y también lo desarrolla Fontcuberta, y lo más interesante para mí en Fontcuberta es que retoma cómo esa vigilancia visual es otra vez vigilada y analizada y reconstruida y cuestionada, y vuelve a ser puesta en escena por determinadas producciones artísticas. Por ejemplo, en la bibliografía de Fontcuberta aparecen obras donde están totalmente hechas a partir de la apropiación de imágenes circulantes, por ejemplo, de las cámaras de seguridad en la vía pública. O sea, el video o el videoarte se construye a partir de esa cámara. Encontramos acá en la región distintas artistas. Pensaba, Facu, vos estuviste con... Ay, se me fue el nombre de quien te invitó a la conferencia. Decime. Lucía. Lucía, bueno, Lucía, o está Agustina Wetzel, o está
no me voy a acordar ahora, bueno, Maya Navas, entre otros, que trabajan videoarte a partir de justamente la recuperación de videos circulantes, y Agustina Wetzel, por ejemplo, tiene una obra que está totalmente basada en la vigilancia que hace Google, ¿no? De nuestra cartografía. Entonces, trabajan a partir de eso. Bueno, volviendo a la cuestión de la vigilancia visual, este concepto obviamente va a retomar toda la tradición de Foucault, ¿no? De Foucault para adelante. Entonces, retomando Foucault, ahí van a aparecer como distintas líneas, ¿no? Una es la de la línea de los estudios visuales y de la crítica visual, ¿no? Que aparecen distintos autores, como Martin Shea, entre otros, ¿no? Bueno, ¿cómo se definen entonces los estudios de la cultura visual? Me parecen que hay dos cuestiones acá. Una como una metodología crítica, va a decir Mitchell, y otro como una disciplina táctica, no académica. Más que disciplina, indisciplina, transdisciplina, que sirve para estudiar las genealogías, la definición y las funciones de la imagen en la vida postmoderna. Acá me parece interesante decir esto y enfatizar esto, sobre todo, Vero, vos que estás trabajando tu tesis para analizar imágenes en particular, que la cuestión de los estudios visuales son reflexiones críticas, ¿no? Y que nos aportan una serie de conceptos, ¿no? Una serie de conceptos que nosotros podemos tomarlas como herramientas analíticas, pero sin embargo no es una metodología prescripta que la podemos, como tenía el caso del estructuralismo, y como veremos ahora en algunas herramientas que vamos a tomar de Barthes, por ejemplo, que tenía una estructura de cómo se analiza o sea, vos agarras una fotografía, un video, bueno, la analizás de la misma manera porque tiene casi una metodología prescriptiva. En el caso de los estudios visuales, lo que justamente rompe con eso, porque te exige pensar de cuál es la especificidad del producto que vos tenés frente a tus ojos, o del objeto, lo que sea, cuál es la especificidad y qué ese objeto te está pidiendo, ¿no? Para que vos, o sea, no te sirven preguntas y herramientas ya preestablecidas para ser aplicadas, ¿no? Sino te dicen, bueno, ¿cuál es la especificidad primero de esa imagen? ¿No? Y ahí vos tenés que hacer una descripción, no solamente en términos materiales, tecnológicos, y de su contexto, de sus condiciones, digamos, de producción sociocultural, política y de transformación tecnológica, sino en función de eso, porque no todos los materiales que tenemos son iguales. Entonces, por eso, por ejemplo, si yo estaba ante la fotografía de López, claramente digo, bueno, denotación, connotación. ¿Qué es denotación? Bueno, yo veo un conjunto de amigos reunidos en torno a la mesa que tiene esto, lo otro, y esto connota. ¿Qué connota? En función, bueno, surgió en el 2001, la crisis, no sé, podría vincular, bueno, la crisis del 2001, tal cosa. ¿Puede o no ser la connotación en relación a eso? Fíjense que por la especificidad de la imagen tiene mayor peso para la hora del análisis la cuestión de la transformación tecnológica y cómo, digamos, la fotografía, la producción fotográfica está discutiendo la misma producción fotográfica en ese momento, ¿no? Está poniendo en escena en esa fotografía y en otras que muy similares a que tiene de esa serie de surrealismo criollo Marcos López, el modo de producir fotografía en ese momento. Entonces me parece que ahí es interesante ver eso. Bueno, llegamos hasta acá y me parece que acá ya vamos a ir un poco al cuándo,
cuándo se da el surgimiento de la cultura visual global. Esto lo vamos a pasar de la introducción del texto de Mirsweff a uno de los últimos capítulos. Ustedes van a ver porque el libro está completo en PDF en el aula. Y me parece ahí de retomar ese capítulo donde Mirsweff dedica toda su reflexión al caso de Diana Spencer, ¿no? La princesa de Gales o la princesa del pueblo, porque básicamente lo que Mirsweff va a decir es que la cultura visual global se inaugura, ¿no?, con la muerte de Diana. Y bueno, es considerada, y él un poco lo analiza muy detalladamente, es considerada la princesa Diana como la persona más fotografiada de la historia moderna, ¿no? Si bien existen personajes cuyas imágenes han sido más icónicas o más simbólicas, tomando el término de Peirce, ¿no? Como la del Che Guevara muerto, por ejemplo, o la imagen de Korda, ¿no? Que son imágenes que son fotografías que surgen en ese momento, a mitad del siglo, entre mitad y fines del siglo pasado, y en el momento de la fotografía analógica todavía, o algunas fotografías de guerra, por ejemplo, o del Mayo francés, muchas de ellas están referenciadas en los libros de Barthes, que son simbólicas y marcan como... son representaciones nodales, podríamos decir, porque vos ves la fotografía y te remite a ese tiempo histórico y te remite a una serie de ideales, ¿no? Y a una serie de visiones de mundo. Si bien existen otras fotografías, por la cantidad de imágenes, se cree que Diana fue la persona más fotografiada de la historia moderna, y justamente su muerte, la muerte de ella que ocurrió el 31 de agosto, creo que fue, del 1997, seguro 1997, marcó un poco el final de la fotografía moderna, entendida en esos términos modernas, si lo vinculamos a la analogía o a la fotografía analógica, y supuso la inauguración de la fotografía ya vinculada a lo que Fontcuberta llama postfotográfico o planeta píxel, que tiene que ver con todos esos elementos anteriormente que citamos, ¿no? Que ya es una fotografía que puede ser manipulada, reensamblada, ¿no? a imágenes y textos diversos, etcétera, ¿no? Entonces, Diana es considerada también un ícono visual, ¿no? Que un poco se diseminaba a través de la imagen formal que se proponía, ¿no?, desde la realeza hasta la fotografía. Un poco ahí tienen dos ejemplos. La primera, ¿no?, esa imagen estereotipada además, no solamente es princesa, sino es el estereotipo de la princesa casada en un contexto de un cuento de hadas, básicamente, y esa era la imagen que se reproducía en su casamiento. Fue uno de los acontecimientos televisivos más importantes de la época moderna. No me acuerdo cuántos millones de espectadores tuvo su boda. Y además todas las reproducciones en fotografías, en estampillas, etcétera. Y cómo un poco, esto Mirsweff lo analiza muy bien, cómo esa fotografía ideal, ¿no?, la imagen formal también de la realeza, ella en sus acciones y en todo lo que fue pasando a través de su vida, la fue deconstruyendo y acercándose a la fotografía popular y también a la imagen virtual que va a ser ya en el momento de su muerte, cuando justamente en el 97, ahora vamos a ver por qué, se inaugura un poco el momento de la imagen electrónica transmitible a través de distintos
soportes y, bueno, a través de la telefonía móvil particularmente. Obviamente vamos a ver cómo en estas tres imágenes ella fue un poco el centro, podríamos decir, de la puesta en escena de ese casamiento fastuoso, tradicional, que buscaba sostener esos estereotipos que cimentan, ¿no?, la imagen de la realeza, de la estructura patriarcal también, ¿no? No solamente el casamiento de cuento de hadas, sino también la mujer sumisa. Van a haber un montón de registros en relación a eso. Y pasa a ser el centro que deconstruyó esa misma imagen con, ustedes recordarán, un divorcio que nadie esperaba. Y reconstruyó, ¿no?, esa imagen a partir de la idea de mujer moderna, un poco ya la imagen donde están todos los fotógrafos, tiene que ver con ese momento de su vida, decidida, capaz de reconstruir su vida más allá, digamos, de la corona con el pueblo. Yo pensaba, cuando leía este artículo de nuevo, en todo lo que está sucediendo con su hijo, ¿no?, con el príncipe Harry, y pensaba cómo también en el momento en que se escribe este análisis de la crítica cultural, todavía quizás, no solamente por la producción prolífica de imágenes, sino el peso que tenía quizás toda la estructura de la corona en el imaginario social, y cuál es el tratamiento que se da de ese acontecimiento en ese momento, en el pasaje de los 90 a los 2000, y cuál es el tratamiento que actualmente tiene lo que está sucediendo con Harry, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que plantea Mirzoeff es que justamente fue una princesa de la realeza, pero que termina siendo una princesa popular y pop también, ¿no? Que encantaba las cámaras. Ahí está, hay una imagen con John Travolta, y tenía también construía su imagen en relación a la figura del espectáculo, ¿no?, la imagen espectáculo, y alimentaba esa sed mediática, ¿no?, de tener en la portada a esta mujer que era una de las más populares del mundo en ese momento, y eso un poco deriva en la última fotografía y en la última tapa, ¿no?, que tiene que ver con, justamente, paradójicamente, el título de la portada es la última fotografía, ¿no?, de Last Picture, que justamente tiene que ver con el momento en que ya Diana, separada del príncipe, estaba en una relación con Dodi Al-Fayed, fueron a París, y intentando evadir a la prensa, subieron a un auto y la prensa estaba avisada que estaban ahí, obviamente, y los persiguieron en un túnel. Y hay varias especulaciones. Esta fue la última fotografía, tiene que ver con una fotografía tomada justamente en ese momento en la que ella y Dodi escapaban, ¿no? Y se lo ve un poco asombrado al conductor. Hay distintas especulaciones. Una de ellas es que justamente el conductor estaba ebrio. Otra tenía que ver con que el auto terminó volcando y ahí, ¿no?, fallece unas horas después. Y que se apunta bastante también a la prensa, al rol de la prensa en esa persecución, en ese asedio. Y hay un documental que ya les había recomendado el año pasado, que sigue estando en Netflix, se llama Diana, la historia, que en varios pasajes, de hecho, los reporteros gráficos y los editores de los diarios son algunos de los protagonistas, digamos, dentro de los testimonios, y ellos mismos analizan su rol
en el contexto no solamente de la vida, ¿no? De cómo se fue construyendo este icono pop, con una fuerte influencia de la fotografía, sino también en el momento de la muerte, ¿no? Y hay como una autocrítica por algunos editores de los diarios. Bueno, esa muerte de Diana supuso, dice Mirzoeff, una exacerbación de imágenes. Este funeral que estamos viendo, ¿no? Generó, como dice Mirzoeff, una intensidad de un sentimiento desencadenado. Yo cuando veía esto, no pude evitar, pensando en la persecución, ¿no? Hay varios videos, si ustedes quieren ver, de la prensa, pongan el momento de muerte de Diana y hay distintos reportajes en YouTube. Pensaba mucho con lo que sucedió con Maradona, ¿no? Con Maradona el año pasado, no solamente el momento del funeral o la muerte, sino ese momento de ya, creo que, no sé, habíamos dado esta clase el año pasado, más o menos por agosto, septiembre, y cuando sucede lo de Maradona, en noviembre, específicamente el momento en que le dan de alta y los medios empiezan a seguir la camioneta en la que se lo trasladaba al barrio, al último lugar donde residió, me hacía acordar mucho a este suceso, si bien era, obviamente, creo que lo de París fue a la noche y fueron un par de fotógrafos, muchos ya en ese momento, iban con moto porque sabían que era la única forma de perseguir y seguir más rápido y lograr esa fotografía como esta fotografía, por ejemplo. Y pensaba en, sí, así como dice Mirzoeff, que un poco la vida de Diana, por la vida de Diana y por la figura de ella, se atraviesa esta era de la imagen, este pasaje de la imagen de la fotografía analógica y la digital. Sí, en el caso de Diego estamos ante, como otros casos, ¿no? Por ejemplo, lo de Messi me parece que ya es a nivel que lo tuvimos hace poco, ¿no? De las multipantallas, justamente, pero pensaba en ese acontecimiento de la persecución de la camioneta desde el hospital hacia su última residencia, que ya no eran fotógrafos con cámaras analógicas de esas de los 80 en este caso, ¿no? Es 80, 90, ¿no? Sino con los celulares. Y era la transmisión en vivo y en directo. O sea, los periodistas estaban en las motos y se iba transmitiendo lo que estaba, esa persecución, digamos. Obviamente que eso estaba armado, justamente. Ya se sabía qué hora iba a salir, más o menos, o sea, había como una ruta, por lo menos por quienes organizaban eso. En este caso fue todo muy, muy, muy rápido porque fue un escape de la prensa un poco desorganizado y así terminó, ¿no? Bueno, pensaba en eso y en relación a esto último, decir que también puse, bueno, estas son algunas de las imágenes de ese funeral, con imágenes, valga la redundancia, en los exvotos y en las dedicatorias. Y decir que en el 97 justamente se da el ingeniero Philip Kahn compartió la primera fotografía de su hija recién nacida a través de la señal del teléfono móvil. Entonces estamos ante un pasaje de era justamente en los 90. Entonces por eso un poco es que Mirzoeff dice el pasaje hacia la era del planeta píxel, ¿no? En relación a Maradona, yo voy a dejar en el aula un link
que me parece muy interesante, que si bien no retoma esta cuestión del pasaje de la era de la fotografía al video y al multipantalla, sí trabaja muy bien un trabajo de Cora Gamarnik, ¿no? Sobre la vida fotografiada de Maradona. Y bueno, y está muy interesante todo un trabajo, así que les voy a dejar ese video para que vean también este caso y poder pensar a partir de este caso, ¿no? Otros casos posibles, ¿no? Estoy tirando un poco puntas para ir también pensando por posibles casos de objetos de análisis que les vamos a ir pidiendo y que seguramente ustedes estarán pensando también en base a sus tesis, ¿no? Bueno, vamos a pasar de acá y ya nos metemos directamente a lo que vamos a leer para el trabajo práctico. Una de las cuestiones, ¿no? Que si bien lo de la cultura visual se retoma con este giro de los 90, con Mitchell, con Mirzoeff, que es un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, las discusiones en torno a la imagen en el campo de la semiología tienen a Barthes como el padre y el pionero. Y yo les pedí que leyeran, no sé si lo hicieron y me van comentando un poquito, esos dos textos que tiene este libro, La civilización de la imagen, ¿no? Hay dos textos titulados de la misma forma porque son como una seguidilla que también la publicó en esta suerte de almanaque, ¿no? Literario, era un almanaque literario editado por el Centro Católico de Intelectuales Franceses en los 90. Y ahí me interesaba discutir específicamente qué significa pensar la civilización de la imagen como mitología. Si estuvimos pensando, la idea de civilización de la imagen es como que se retomó ahora, de nuevo, con todo lo que nos está pasando. Se había retomado en el pasaje de los 90 a los 2000, un poco podemos tomar como hito este caso de Diana, pero en los 60 ya se estaba dando esta discusión y anteriormente también desde distintas disciplinas. Yo lo tomo a Barthes porque Barthes es como el referente de la semiología de la imagen que acá nos interesa, ¿no? En uno de los textos, que acá lo voy a retomar, que es el segundo texto, él discute estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que están también en la introducción de nuestro programa. ¿Qué es la imagen? ¿Cuántos tipos de imágenes hay? ¿Cómo clasificarlas? ¿Dónde empieza la imagen? ¿Dónde termina? Y uno de los problemas es la indefinición, ¿no? De la imagen, que es, él mismo dice, la misma palabra es muy huidiza y remite sin cesar a un vaivén complicado. No solamente la imagen en sí, sino la misma palabra, y ahí lo desarrolla planteando las relaciones entre imaginería, imaginario, ¿no? Me parece muy importante estas preguntas para también insistir un poco en estos tópicos. Yo lo resumí aquí. ¿Por qué pensar la civilización de la imagen es un mito, ¿no? El mito, para Barthes, ¿qué es un mito? Un mito es una representación naturalizada, ¿no? Y lo que hace justamente es deconstruirla. Y lo que plantea es en realidad que no necesariamente estábamos en la década del 60 en la civilización de la imagen.
¿no? Sino lo que sucede son algunos acontecimientos históricos y sociales que vuelven a poner en tapete la discusión en torno a la imagen. Y una de las cuestiones que plantea este problema es el conflicto entre la técnica y el hombre, o sea, los valores espirituales. ¿Es espiritualmente buena o mala la imagen moderna? Porque, y esto me parece muy importante porque me parece que se vincula mucho a quienes, no sé si ustedes ya en las teorías de la comunicación han desarrollado algunos de los textos específicamente que tienen que ver, no sé si tanto con la fotografía, pero sí con la televisión, por ejemplo. Sucede lo mismo, ¿no? La televisión es mala o es buena durante todo los 80 y los 90. Proliferaron estudios destruyendo prácticamente a la televisión, por ejemplo, ¿no? Y en relación a eso hay una serie de teorías, ¿no? Las teorías podríamos decir que, siguiendo un poco Humberto Eco, estos quienes plantean justamente que la imagen es mala o que la televisión es mala, siguen esta lógica de los apocalípticos, ¿no? Frente a los integrados, que serían los más funcionalistas. Bueno, me estoy quedando sin voz, me parece. Bueno, la segunda cuestión es la polarización entre palabra, ¿sí? Que siempre estuvo muy ligada, y esto lo plantea un poco Barthes, al instrumento del logos y la razón. Por eso es que en las ciencias modernas y particularmente en toda la semiología, hay una predominancia del estudio de la palabra sobre la imagen, ya sea esta imagen fija o imagen móvil, ¿no? Estoy leyendo actualmente un libro muy interesante de Cora Gamarnik sobre la historia del fotoperiodismo en Argentina, y donde ella cuenta cómo, por ejemplo, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, para la prensa de élite y para la prensa, para la ilustración, ¿no? El pensamiento ilustrado, la fotografía era considerada vulgar, ¿no? Entonces los diarios más importantes de nuestro país no incorporaban fotografía a principios del siglo pasado. La fotografía llega a ser incorporada en la prensa con las revistas de ilustración, las revistas ilustradas. 7 Días, Panorama, algunas de esas revistas, si bien hubo un antecedente anterior con Caras y Caretas, en la prensa popular de distribución masiva empieza con esas revistas recién en la década del 60, fíjense ustedes. Pero había una fuerte, y todavía yo recuerdo que cuando comencé a estudiar comunicación, los cultos eran los que leían el diario La Nación, que tenía, no sé, las hojas de prensa desplegadas más grandes y más, o sea, tenías que leerte todo el diario La Nación, ¿no? Y sin embargo ya el formato, ¿no?, del Clarín o de otros diarios no era el de la prensa élite, que seguía representando La Nación, ¿no? El formato sábana al formato más corto. Entonces yo pensaba en eso, que si bien estamos hablando de los 60, ¿no?, una discusión de los 60 en Francia, es generalizada. Es generalizada, y si nosotros empezamos a ver en distintos lugares, un poco las revistas ilustradas siguieron, ¿no?, la línea de las revistas ilustradas de Life o de otras revistas más importantes a nivel internacional, y un poco tenía que ver con poner en imagen algunos acontecimitos que eran intraducibles a través de las palabras solamente, como eran, por ejemplo, la guerra, ¿no? La fotografía de guerra, sin lugar a duda,
es la que populariza, ¿no?, la fotografía dentro de la prensa y dentro de los medios de comunicación masiva. Entonces, me parece que es interesante volver a discutir esta polarización entre palabra e imagen, porque la imagen siempre es vista como el vehículo natural de los afectos, los mitos, los patos, los sentimientos. Entonces, no es seria la imagen, ¿no? Y esto, bueno, siempre situando en la década del 60. Y la otra es la consideración de la imagen como signo o lenguaje sin definición de una estructura, que esto es lo que va a retomar y que lo vamos a retomar nosotros cuando demos específicamente la cuestión del signo y la especificidad del signo visual. Bueno, la otra cuestión es cuáles son los fundamentos que nos llevan a afirmar que nuestro siglo constituye efectivamente la civilización de la imagen, y dice Barthes, es justamente esto, la falta de clasificación, la indefinición. Entonces él toma gran parte de su tiempo a intentar definirla. Y ahí es como que para los críticos posteriores cae de nuevo en una definición muy apegada al signo lingüístico, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Dice Barthes, a esta indefinición se añade una laguna histórica. Cuando afirmamos que hoy estamos ante una civilización de la imagen, suponemos fatalmente que las civilizaciones anteriores practicaban poco la comunicación icónica, y sabemos claramente que no es así, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que lo vamos a ver ahí un poco más adelante, pero me parece interesante desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del texto bíblico, ¿no? Cuando aparece el becerro de oro en la literatura bíblica, ya aparece el problema de la imagen, ¿no? El problema del becerro de oro, ¿no? Y la cuestión del dogma con el politeísmo y el rol de la imagen también ya planteaba hace mucho tiempo atrás una suerte de giro icónico que quizás haya sido desatendido, ¿no? Por eso ahí está la cuestión de la laguna histórica. Bueno, en relación al giro pictorial, ¿cuáles son los mitos de la cultura visual? Me parece interesante articular este planteo de Barthes con el planteo de Mitchell, ahí ustedes tienen el texto también recomendado para realizar el trabajo práctico. Para esto les decía que ya está también colgado la guía para desarrollar el trabajo práctico, y tienen los dos textos que van a leer, tanto el de Barthes como el de Mitchell. Mitchell lo que va a decir es que al giro pictorial a menudo, ¿no?, se lo entienden como una mera etiqueta, ¿no?, de ascenso de los llamados medios visuales, tales como la televisión, el video y el cine, ¿no?, como una predominancia desde los 60 para acá, un poco retomando esto que les comentaba del desarrollo de la industria visual, ¿no?, o de las industrias culturales ligadas a lo visual. Pero él va a decir, ahí desmonta uno de los mitos, y que va a decir que los medios visuales no son solamente la televisión, el cine o la fotografía solamente, o la pintura, sino que los medios visuales desde los estudios visuales son medios mixtos siempre. Son formaciones mixtas, son elementos sensoriales y semióticos que combinan el sonido, la vista, perdón, está ahí mal, la imagen y la palabra. La diferencia quizás en la concepción tiene que ver con que en esa mixtura, cuando nosotros analizamos, no analicemos con herramientas de la palabra a la imagen, sino le demos su especificidad a la imagen, analicemos las palabras y la combinación de estas, ¿no?, y la articulación de estas. Una de las falencias o que sigue existiendo en los estudios de comunicación en general es tomar a la imagen como ilustración de la palabra, ¿no? Ni hablar de la historia.
Obviamente que esto fue virando con la masiva presencia de los estudios visuales, los estudios de cine, bueno, los estudios del arte, aunque el estudio del arte está como muy todavía relegada a la historia del arte, que hace una historización y no un plantear herramientas analíticas de la especificidad del arte, ¿no? Sino que más que, por lo menos en nuestros planes de estudios, lo que tenemos es más que nada una historia del arte y no el abordaje de la especificidad de los medios visuales que incorporan las artes, ¿no? La idea de un giro hacia lo pictorial no está confinado a la modernidad o a la cultura visual contemporánea, va a decir Mitchell. Un poco respondiendo a Barthes, ¿no? Es un tropo o figura de pensamiento que reaparece numerosas veces en la historia de la cultura, usualmente en momentos en que alguna nueva tecnología de reproducción o alguna batería de imágenes asociadas a nuevos movimientos sociales, políticos, estéticos han entrado en escena, ¿no? Entonces me parece eso remarcar. Entonces van a haber muchos giros, y quizás el giro de los 90 ya en 2020 está quedando viejo y implique, ¿no?, pensar algunas especificidades surgidas de nuestros contextos históricos en particular en relación a este contexto, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de revisiones en los 60, en los 80 de nuevo, cuando se da como ese giro afectivo y también una predominancia de los estudios culturales. Y estamos hablando de los 90 con los estudios visuales en particular y la especificidad que van a plantear ellos. Y el giro, con el giro digital hay distintos estudios, sobre todo que vienen del cine, que en realidad ya tiene que ver más con el cine expandido y otras teorías que nosotros no la vemos de ningún modo acá. No entra, digamos, de nuestro plan de estudios, pero digo, hay que ir viendo estos hitos, estos momentos históricos y por qué, digamos, estos giros están como muy vinculados a esa tecnología o a ese modo nuevo de reproducción y de incidencia en la vida social. No, me parece importante porque si uno mira hacia atrás, teníamos ya, ¿no?, la investigación de la propia perspectiva artificial, que estamos viendo ahí en una de las imágenes, que marcaron un hito, la llegada de la pintura de Caballete, obviamente, ¿no? Y todo esto sí lo vieron seguramente en Historia del Arte, la relación entre fotografía y el impresionismo y el postimpresionismo, ¿no? Esta cuestión de ese momento central, ¿no? La investigación de la fotografía en relación a los giros pictoriales, ¿no? A la aparición de la fotografía, esa es la primera fotografía que ustedes están viendo. Y lo que les decía anteriormente, ese giro hacia la idolatría, ¿no? Que se planteaba ya en el inicio de las literaturas bíblicas. Ya en el mundo antiguo podemos decir que se daba, se detecta, ¿no?, esto de cuando los israelitas se desvían de la ley de Dios, ¿no?, traída por Moisés en las Escrituras, al bajar del monte Sinaí, y se observa al pueblo, ¿no?, que instituye al becerro de oro como ídolo. Entonces, a ese giro de la idolatría ya tenía vinculada o articulada una discusión en torno a lo visual o al giro hacia la imagen.